Chicos de segundo de bachillerato, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta primera clase pues del último parcial ya del periodo lectivo 2021-2022 en la asignatura de matemática. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a hacer algo que ya sabemos, pero es necesario determinarlo en este momento, ¿sí? Bien, entonces, miren, señores estudiantes, nosotros vamos a trabajar un tema importante que es la continuación de lo que ya hemos trabajado. Es decir, ya vimos el teorema de Pitágoras en la parte trigonométrica en función de los triángulos rectángulos. Lo que ahorita vamos a tratar de hacer es resolver triángulos rectángulos, pero no por Pitágoras, sino por las funciones trigonométricas. ¿De acuerdo? Entonces, eso por favor debemos tener muy en cuenta para poder trabajar, ¿sí? Bien. Bien, entonces lo que ahorita voy a hacer pues es compartir la pantallita para que ustedes puedan observar, ¿sí? Bien, entonces, ok, parcial 4, semana 1, fecha 3 de enero de 2022. El tema que vamos nosotros a trabajar es funciones trigonométricas con triángulos rectángulos. Bien, entonces, miren, vamos a graficar un triángulo rectángulo y vamos a trabajar en función de él. Entonces, yo sé que este es el ángulo recto, pues ¿verdad? Aquí vamos a tener nosotros 90 grados. Frente a este ángulo recto nosotros tenemos la hipotenusa, ¿sí o no? Tenemos la hipotenusa y lo que sobra pues son catetos. Cateto y cateto. Bien, entonces si nosotros le damos, en este caso le damos nombres a los vértices, es decir, letritas, pues aquí tendríamos el vértice A, B y C. ¿De acuerdo? Entonces, si damos nombres a los lados, pues esto sería, la hipotenusa sería A, el cateto sería, este cateto sería B y este cateto de acá sería C. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros vamos a trabajar con las tres principales funciones trigonométricas, que es el seno, que es el coseno y que es la tangente, ¿verdad? Bien, entonces, estas son las tres funciones principales que tenemos. ¿Cómo nosotros podemos encontrar al seno? Pues nosotros lo podemos encontrar como sin, al coseno como cos y a la tangente como tg o algunos profes le hacen llamar tan. ¿Sí? Ahora, aquí viene lo interesante. Lo interesante es saber cuáles son las fórmulas o las igualdades para cada una de ellas. Entonces, si nosotros ponemos el seno igual, el coseno igual y la tangente igual, nosotros debemos trabajar en función de ellas. ¿Sí? Entonces, esto tiene que usted saberse sí o sí para poder trabajar de una forma correcta. Entonces, cuando usted tenga seno, siempre va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa.
hipotenusa. ¿Sí? Cuando tenga el coseno siempre va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y cuando usted tenga la tangente, pues va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿De acuerdo? Entonces, algunas personas no le hacen llamar cateto opuesto y hipotenusa. Solo lo que le hacen llamar es por abreviaturas. ¿Y cuáles son esas abreviaturas? Pues son las siguientes. Puede ser que usted se tope con alguien que trabaje de esa forma y no se me vaya a asustar, pues, ¿verdad? Entonces, las abreviaturas, pues en vez de poner cateto opuesto, pone CO y la hipotenusa pone HIP. ¿Sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa. CA quiere decir cateto adyacente sobre hipotenusa y acá sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Pero mucho ojo, estas funciones trigonométricas están relacionadas ¿para qué? Para calcular ángulos. Ahora, ¿cuáles son esos ángulos? Esos ángulos pues son los complementarios a 90 grados, ¿sí? Que sería el ángulo 1 y sería el ángulo 2. Usted tiene que recordar, si usted suma el ángulo 1 más el ángulo 2 más 90 grados, esto le va a dar 180 grados. Y si usted suma el ángulo 1 más el ángulo 2, esto le tiene que dar 90 grados. ¿Sí? Entonces, ya no va a ser necesario calcular el ángulo recto, porque nosotros sabemos que eso es, ¿qué cosa? Que eso es el ángulo, en este caso, pues, qué sé yo, el ángulo recto, pues, ¿verdad? Y ya sabemos una medida específica, pues, que se trabaja. ¿Sí? Bien. Otra cosa interesante que usted tiene que saber es aplicar un ejemplo. Si nosotros queremos determinar el ángulo 1, ¿sí? Vamos a trabajar con el ángulo 1. Ángulo 1 o este símbolo quiere decir ángulo 1. Entonces nosotros vamos a decir el seno del ángulo 1 será igual. El coseno del ángulo 1 será igual. Y la tangente del ángulo 1 será igual. ¿Sí? Entonces, yo sé que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, la mayoría de estudiantes, ¿dónde se equivocan? Se equivocan en identificar. La hipotenusa, esa nunca se va a mover. Siempre va a ser hipotenusa. Pero, ¿dónde surge la duda de los estudiantes? En los catetos. ¿Cuándo analizamos cateto 1? ¿Cuándo analizamos cateto 2? O, en este caso, cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, esto es muy sencillo. Si yo estoy trabajando con este ángulo de aquí, que es el ángulo 1, el cateto opuesto a este ángulo, pues sería el que está enfrente, entonces sería el cateto B. Y el cateto adyacente, pues sería el que está junto a él. La hipotenusa siempre va a ser hipotenusa, nunca va a cambiar de, en este caso, de nombre. ¿Sí? Entonces, si yo estoy trabajando con el ángulo número 1, estoy aquí, el cateto opuesto, porque dice cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Sería B, ¿de acuerdo? Entonces aquí sería B. Y la hipotenusa sería A. Entonces, ¿cómo me quedaría el seno del ángulo 1? B sobre A, ¿de acuerdo? Ahora, el coseno, cateto adyacente, no es el que está frente de él, sino es el que está junto a él o al lado.
¿sí? Pero muchos me han de decir, pero profesor, también está la hipotenusa, pero en ningún momento el coseno está indicando hipotenusa, sino está indicando que primero va el adyacente. El único adyacente es el cateto C, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? C sobre la hipotenusa, que es A, ¿de acuerdo? Y por último, ¿qué dice la tangente? La tangente dice cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo opuesto es B, el adyacente es C. Entonces, ¿cómo me quedaría? B sobre C, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos una aplicación para poder determinar un ángulo, nosotros ¿cómo tendríamos que hacer? Nosotros diríamos, el seno del ángulo 1 es igual a ¿qué? Es igual a B sobre A, ¿sí? Vamos a suponer que esto es 5, que esto es 3 y que esto es 2, ¿sí? Una suposición nada más para hacer este ejemplo. Ya con datos exactos lo trabajo ya en la próxima clase que les preparo para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, mucha atención con eso, jóvenes. Bien, entonces, como yo sé que cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno del ángulo 1 en este caso, pues yo que sustituyo los valores. ¿Cómo me quedarían sustituidos los valores? Sería el seno del ángulo número 1 será igual. En vez de poner B, ¿cuánto voy a poner? Voy a poner 3. En vez de poner A, voy a poner 5. Entonces, aquí sí ya voy a tener cuál es el valor del ángulo 1. Mucha atención. Voy a utilizar la calculadora. Voy a dividir 3 dividido entre 5. ¿Cuánto me da? Me da 0.6. No voy a borrar eso de allí, sino voy a aplicar esta letrita que ustedes ven aquí que dice Shift, presiono y digo, mira, aquí está el seno, el coseno y la tangente. En este caso estoy trabajando con el seno, entonces sería sin y doy un igual. Entonces, ¿cuánto me da? Me da 36.86. 36.86 grados. ¿Sí? Bien, entonces este sería el valor del ángulo. Esa es la forma de calcular aplicando una función trigonométrica el ángulo. ¿De acuerdo? Entonces vamos de nuevo para que vean, por favor. Tienen que tener una calculadora. ¿Qué dice? 3 sobre 5, es decir, 3 dividido entre 5. ¿Cuánto me da? Me da 0.6. A eso le aplico la letra Shift y como estoy con el seno, aplico sin. Y doy igual. ¿Cuánto me daría? 36.86 grados. Siempre con ese círculo que quiere decir grados. ¿De acuerdo? Entonces de esa forma muy sencillita yo puedo trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito, chicos? Que usted tenga esto muy bien pasado en su resumen porque les va a servir y les va a servir demasiado. ¿Sí? Entonces es necesario que lo analicen de una forma correcta para que no exista inconvenientes de acá. Eso, saberse el seno, el coseno, la tangente y sobre todo la forma de calcular los ángulos, porque aquí vamos a hacer ejercicios que nos va a ayudar de mucho para poder, en este caso, fortalecer funciones trigonométricas y lógicamente lo que ya sabemos, Pitágoras, ¿verdad? Bien, entonces nos quedamos hasta ahí con esta primera clase. Nos vemos la próxima hora con un nuevo video explicativo para que ustedes puedan hacer las cosas correctamente. Bien, me despido. Cuídense, un saludo cordial a todos. Chao, jóvenes.